Hola, ¿qué tal, amiguitos? Nos encontramos en la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, donde estaremos aprendiendo a través de la Escuela Bíblica de Niños las respuestas de nuestro Señor Jesucristo, tomo número 2. Iniciamos. El día de hoy estaremos viendo la lección número 5, que lleva por título Cuando lavó los pies de Pedro. Y el texto base lo encontramos en Juan 13, versículos del 1 al 20. El versículo a memorizar para esta semana lo encontramos en Juan 13, versículos 13 y 14 de la Nueva Traducción Viviente. ¿Me acompañas? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Hay 4 cosas que resaltan en los primeros versículos del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Punto número 1. La hora del Señor había llegado. Punto número 2. El amor del Señor por los suyos. Punto número 3. La traición de Judas Iscariote. Punto número 4. El conocimiento del Señor de que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El Señor como un siervo. El lavar los pies era necesario porque se les ensuciaban con el polvo de la tierra. La tarea de lavar los pies de los huéspedes era llevada a cabo por los siervos más humildes. Era un tratamiento de cortesía para con los invitados o para con los huéspedes. Bueno, recuerden, solamente esta tarea las personas más humildes la realizaban, eran los encargados de hacer este trabajo. También en lo cotidiano, cada uno lavaba sus pies. En el relato de Juan, el Señor asume el papel de un siervo, de estas personas que lavaban los pies. Recuerdan que eran los siervos más humildes. Bueno, nuestro Señor Jesucristo tomó esa actividad y lo empezó a hacer. Asumió el papel de un siervo al lavar los pies de sus discípulos. Esto fue algo fuera de lo común. Los discípulos nunca se lavaron los pies unos a otros. Ahora ven al Señor realizando esta humilde tarea. Pero, ¿cuál sería su motivo? Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos habló a través de parábolas, a través de testimonios, de enseñanzas. Entonces, ahora, ¿cuál será el motivo por el que el Señor está lavando los pies de sus discípulos? Vamos a verlo. Para contestar esta pregunta, pues podemos nosotros ver o encontrar ahí en Lucas 22, 24, en el versículo, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ellos estaban preguntándose y a lo mejor hasta peleando sobre quién iba a ser el primero, quién iba a ser el más importante entre los 12 discípulos, quién iba a ser el líder. ¿Creen que sea correcto? Bueno, la acción del Señor de levantarse de la cena, quitarse su manto, ceñirse con una toalla y poner agua en un lebrillo y lavar los pies de sus discípulos y luego todavía secarlos con una toalla con la que estaba ceñido él, fue un sermón silencioso. ¿Por qué? Porque él estaba dando un servicio. Recuerden que era una actividad encargada solamente para los siervos humildes. Yo creo que los discípulos se han de haber quedado así como que callados, viendo qué estaba sucediendo. Nuestro Señor está lavando nuestros pies que están sucios de polvo. Ellos estaban, yo creo que pensando y analizando el por qué estaba haciendo esa actividad. Entonces fue un sermón silencioso.
A través de una actividad, el Señor les estaba enseñando algo. Ellos estaban sigilosamente viendo qué era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues no hubo ninguna necesidad de decir alguna palabra. Con este acto de humildad, ellos quedaron impresionados. Fue algo fuera de lo normal. Pedro se oponía a que el Señor le lavara los pies. No le parecía algo correcto ni algo digno. Entonces vino a Simón Pedro, nuestro Señor Jesucristo, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Ahí, en ese momento, Pedro sentía indignidad, sentía que no era lo suficientemente valioso él como persona para que este acto de humildad fuera hecho hacia él. Entonces respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes en este momento, mas lo entenderás después. Entonces Pedro le vuelve a decir: no me lavarás los pies jamás. Otra vez nuestro Señor Jesucristo le responde y le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En este momento nuestro Señor, ese acto de humildad que está haciendo es dejarles una enseñanza a ellos como discípulos. Entonces, si Pedro no tuviera si no hubiera aceptado este acto, entonces no tendría una enseñanza Pedro, y más adelante él no sería capaz de servir a los demás o de lavarle el pie a los demás. ¿Por qué? Porque él decía que era algo indigno. Entonces, con esta enseñanza nuestro Señor Jesucristo le está mostrando a través de actos. Nuestro Señor nos habla tanto a los discípulos, nos habla a nosotros a través de todo lo que Él hace. Entonces, Pedro le contesta y le dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces aquí Jesús le vuelve a contestar y le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Decía que todos estaban limpios. Dice, bueno, aunque no todos. Ese de que aunque no todos, ahorita más adelante lo vamos a entender a qué se refería. Él y todos los que servimos en la obra de Dios debemos imitar, debemos de hacer lo que el Señor hizo y lo que el Señor hace y sigue haciendo por siempre. Nuestro Señor Jesucristo tuvo un acto de humildad para con sus discípulos. Si nosotros también estamos en la obra de Dios, todo lo que aprendemos, todo lo que estamos viendo que nuestro Señor hace, nosotros también lo debemos de hacer para con los demás. Jesucristo hizo un acto con toda humildad que nos está dando a entender que así con esa humildad nosotros también tenemos que servir a los demás. A cualquier persona tenemos que mostrarle humildad, mostrarle servicio, mostrarle empatía, amor hacia esas personas. Ahora, el por qué decía que no todos estaban limpios. Nuestro Señor Jesucristo ya sabía que alguien le iba a entregar. Alguien de esas 12 personas, de esos 12 discípulos que lo acompañaban a todos lados, sabía que uno de ellos en un momento lo iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo sabe todo, es perfecto y conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros sentimientos. A través de su enseñanza nos está indicando qué debemos de hacer. El Señor explica lo que había hecho. Cuando terminó de lavar los pies de sus discípulos, el Señor tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? La pregunta en labios de nuestro Maestro,
en boca de nuestro Señor, es una herramienta que la podemos utilizar, por ejemplo, los maestros cuando preguntamos, cuando estamos en la escuela y damos un tema, después vienen las preguntas. Asimismo, nuestro Señor les preguntó y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Entonces, ya después de haber hecho esa actividad del lavado de los pies, ahora el Señor les está preguntando. Entonces, esta es como una estrategia que utilizan los maestros cuando están dando, por ejemplo, una clase. Si a ti te están dando una clase, el maestro te explica el tema y luego ya te hace preguntas, ¿verdad que sí? Entonces, el propósito de nuestro Señor fue reafirmar o afianzar bien esa enseñanza que les acababa de dar. Quería que estuviera bien entendido cuál era el propósito de haber lavado los pies de ellos. Así como también, como si preguntara, ¿entendieron? Pues hay algo muy importante en esta explicación que los discípulos escucharon de parte de nuestro Señor Jesucristo y debemos de poner mucha atención. Por ejemplo, ellos le llamaban Maestro y Señor. Ambas palabras indican respeto, tanto la palabra Maestro como la palabra Señor son dos palabras de mucho respeto. El Señor dijo que Él era las dos cosas, que tanto era Maestro como era Señor. Dice, y decís verdad, o sea, dice, y dicen verdad porque yo lo soy. En el versículo 14 dice, si te fijas, dice, si te fijas, vas a notar lo que te quiero enfatizar. Ahí el Señor le está diciendo que deben de ellos poner atención sobre qué es lo que quiere enseñarles, cuál es ese propósito de esa actividad. Y dice, pues sí, yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, les dice, soy el Señor y Maestro y he lavado sus pies. También ustedes deben lavar los pies los unos a los otros. Es notorio que el Señor cambió el orden de las palabras. Él es primero y Señor y luego es Maestro. Entonces, recuerden, a través de lo que Él hace, toda actividad, todo acto que Él hace hacia con los demás es para mostrar o dar una enseñanza. Lo que hace con nosotros también en cada cosa que hace, en cuidarnos, en protegernos, en proveernos, en indicarnos qué debemos de hacer. Todo esto nos trae una enseñanza que debemos ser ejemplo y aplicarlo. Todo lo que tú aprendes en la escuela, por ejemplo, si aprendes matemáticas, a sacar porcentajes, a hacer divisiones, tú eso lo puedes aplicar en cualquier actividad que tú vayas, por ejemplo, a una tienda, que vayas a comprar algo. Todo lo que el maestro en la escuela te está enseñando, tú lo estás aplicando en tu vida diaria. Lo mismo hizo nuestro Señor con sus discípulos, el mostrarles qué tenían que hacer, el ser ejemplo primero Él para que los demás aprendieran. Aún nuestro Señor es nuestro ejemplo a seguir. De Él aprendemos y hay que hacer lo que Él nos enseña. La enseñanza sin el ejemplo del maestro, pues no es una verdadera enseñanza. Por ejemplo, si un maestro de educación física te está diciendo que vas a realizar un ejercicio, el maestro te tiene que mostrar ese movimiento que tú tienes que hacer para que lo puedas comprender. Si un maestro te está enseñando, por ejemplo, a hacer una suma o hacer una multiplicación, él debe de estarte mostrando con un ejemplo, con una operación, cómo se resuelven los problemas para que tú lo puedas comprender. Eso mismo hizo nuestro Señor Jesucristo. El maestro debe mostrar, todo maestro debe mostrar cómo se hacen las cosas para que los estudiantes lo puedan hacer también. Lo mismo nuestro Señor Jesucristo
se mencionaba que es Señor y es Maestro. Entonces, este Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, está mostrando cómo se deben de hacer las cosas para que los demás imiten todos estos actos, para que ellos también los hagan. En este caso, fueron los discípulos enseñados a través de estas actividades. El Señor completó el ciclo de enseñanza de manera perfecta y menciona, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Eso fue lo que les dijo a sus discípulos, que con el ejemplo que Él les había dado, ellos también deberían de hacerlo. Entonces, todo acto de enseñanza que estamos recibiendo de nuestro Señor Jesucristo es aplicable. Todo lo que nosotros estamos aprendiendo lo podemos hacer para con nuestros semejantes. El Señor y su autoridad. Él es mayor. Ellos deberían ser servidores siguiendo el ejemplo que Él les había dado. Él, con su autoridad, los envió. Nuestro Señor Jesucristo, con su autoridad, los envió. Del servidor y del enviado se espera que cumplan fielmente sus tareas. Él les dijo en una ocasión: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Qué nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo con esto? El Señor es nuestra autoridad. Nosotros somos sus siervos. Cada cosa que nosotros estemos haciendo para Él, para su obra, nosotros no debemos de envanecernos y decir: soy el mejor, soy la mejor, yo sí puedo y los demás no. No, todos nos debemos de sentir como unos siervos inútiles. El Señor es el que está actuando a través de ustedes, a través de mí, cuando estamos haciendo algo para Él. Cuando estamos trabajando para Él, cuando tú compartes la palabra del Señor, cuando tú oras, cuando tienes un compañero, un amiguito, una amiguita que tiene algún problema familiar o personal, así es como el Señor nos está indicando que hagamos, que no nos sintamos que somos los mejores, no, nos debemos de sentir como unos siervos inútiles, en el decir: no sé nada, Señor, pero tú me vas a guiar y tú vas a hacer conmigo lo que tú quieras. Así es como nos debemos de sentir. El Señor insistió en que sus discípulos llevaran a cabo las actividades y la enseñanza que habían recibido de parte de Él. Entonces les dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es probable que los discípulos y nosotros sepamos muchas cosas, pero si no las llevamos a cabo, no las practicamos, todo lo que el Señor nos enseña, pues pudiéramos sentirnos bienaventurados. Yo creo que no, ¿verdad? Porque si yo sé evangelizar y compartir la palabra de Dios para con las personas que no lo conocen, para ayudarles, dándoles un versículo, mostrando, compartiendo la palabra cuando están atribulados, cuando tienen algún problema nuestros amiguitos, o yo sé orar por los demás, pero si no lo hago, pues a lo mejor me voy a sentir insatisfecho, no voy a sentirme bienaventurados. Entonces, tarea es todo lo que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, compartirlo con los demás, y de esa manera estamos practicando con el ejemplo que Él nos da. Bueno, una revelación más para los discípulos basada en la autoridad del Señor y Maestro fue el cumplimiento de una profecía escrita del libro de los Salmos. Y ahí menciona: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar.
Aquí más que nada nuestro Señor se está refiriendo a la traición de Judas. Desde ahora os lo digo, que para cuando suceda, creáis que yo soy. El Señor ya los está preparando para ese día que el Señor va a ser entregado por Judas. Finalmente, les dio palabras que les darían confianza. Esta palabra precisa o este mensaje les iba a dar confianza a ellos y nos da confianza a nosotros. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es una promesa dirigida por Dios para nosotros, dirigida para los discípulos. Nunca olvidemos que a través del ejemplo de nuestro Señor, nosotros podemos también compartir con los demás todo lo que hemos aprendido de Él. 5 puntos que resaltar para concluir con este tema. Punto número 1. Los discípulos habían discutido acerca de quién sería el mayor entre ellos. El Señor les dio una lección silenciosa, ya que a través de un acto de humildad ellos aprendieron grandes cosas cuando lavó los pies de sus discípulos. Punto número 2. Hay 3 palabras que resaltar entre ese diálogo que tuvieron Pedro y el Señor. Una de las primeras palabras importantes, indignidad. Pedro se sintió indigno de que nuestro Señor hiciera ese acto de humildad, el lavar los pies. Pero con esto el Señor le estaba demostrando que aunque era el Señor y Maestro, Él podía hacer estas cosas, así también ellos, que no había uno mayor que otro, que todos iban a ser igual ante todos los demás y que todos podían hacer actos de caridad, de humildad, ayudar a los demás, a sus semejantes, mostrar amor, mostrar compasión, así como el Señor les mostraba en todo momento esos actos de compasión hacia ellos. La segunda palabra, identificación. El Señor a través de este acto les estaba indicando que si ellos aprendían a hacer esto, así como el Señor lo hizo, iban a tener un bien en el futuro, que iban a poder pertenecer a esos 12 discípulos, que iban a estar con un mismo sentir todos. Y el punto número 3, la implicación. El Señor sabía perfectamente que alguien de esos 12 discípulos lo iba a traicionar. Punto número 3. El ejemplo del Señor debe ser imitado. Debemos de servir. Debemos de seguir su ejemplo. Nosotros siempre estar al servicio de los demás porque nosotros estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 4. Hay una bienaventuranza en saber y hacer. Si yo sé o yo aprendo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, entonces ahora voy a hacer. Yo aprendo, yo comparto. Lo que yo aprendí, yo lo estoy mostrando a los demás. Punto número 5 y último. Al servir, somos reconocidos como enviados del que lavó los pies a sus discípulos. Siguiendo un ejemplo, podemos decir, no hemos venido para ser servidos, sino para servir. Nos llevamos de tarea este punto. No hemos sido nosotros, no hemos venido nosotros a ser servidos. Nosotros debemos de servir a los demás. ¿A quién? A toda la gente que está a nuestro alrededor. A ellos debemos de servir. El Señor, siendo una máxima autoridad, siendo un Señor y Maestro, tuvo este acto de humildad. ¿Que nosotros no podamos tener un acto de humildad para con nuestros semejantes? Tenemos muchas cosas que hacer con todas estas lecciones que nos da el Señor a través de su palabra.
Es momento de que me acompañen a orar. Gracias. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todas las enseñanzas que nos brindas diariamente, Señor. Venimos ante ti, Señor, pidiéndote que nos des humildad en todo momento, Señor. Que nunca se nos olvide, Señor, todo lo que tú hiciste y haces por nosotros, mi Padre Celestial. Que nosotros seamos dignos ejemplos tuyos, Padre Celestial, porque tú nos enseñas y nosotros debemos de hacer. De corazón, Señor, debemos de servir a los demás, a las personas que tienen necesidad. Nosotros podemos estar orando por ellos, Señor. Danos obediencia, Padre Celestial, para hacer conforme a tu voluntad todo lo que nosotros tengamos para dar, mi Señor. Todo esto, Padre bendito, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, amiguitos, por haberme acompañado en esta lección número 5 y primeramente Dios, el próximo domingo seguimos con la lección número 6. Dios les bendiga.